Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Laura Camila Muñoz Escobar, estudiante de noveno semestre del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. En el video del día de hoy hablaremos sobre lo establecido en el artículo 8 de nuestro Código Civil colombiano, llamado de los ejecutores testamentarios o albaceas. Según el artículo 1327, ejecutores testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones. De lo anterior podemos deducir que un albacea puede ser una persona natural o jurídica designada por el testador para que éste ejecute o disponga su voluntad. Esta albacea puede ser designado en el testamento o en documento separado. El albacea puede ser nombrado por el testador, debe ser nombrado por el testador. De no ser así, corresponderá a los herederos ejecutar la voluntad del. Son hábiles para ser albaceas las personas mayores de 18 años, es decir, que son inhábiles para ser albaceas o ejecutores testamentarios aquellas personas menores de 18 años. También las personas que están consignadas en el artículo 73 de la Ley 1603 de 2019. A continuación nombraré algunas de ellas. Primero, las personas con discapacidad mental absoluta, los inhábiles y los niños, niñas y adolescentes. Segundo, las personas que a título de sanción se encuentren inhabilitadas para celebrar contratos con la nación o para ejercer cargos públicos. Tercero, los fallecidos mientras no se hayan satisfecho a sus acreedores, incluidas las sociedades fiduciarias, en el proceso de liquidación administrativa. Cuarto, los que carecen de domicilio en la nación, entre otros. Ahora bien, el albacea puede aceptar el cargo de manera expresa o tácitamente. Además, puede asimismo rechazar este cargo de forma voluntaria y libre. De conformidad con lo establecido en el artículo 1337, el albaceazgo es indelegable a menos que el testador lo haya establecido expresamente de esta manera, es decir, que el testador, ya sea en el testamento o en documento separado, haya facultado para que el albacea, para que esta función fuera delegable. En cuanto a la responsabilidad, establece el artículo 1338 lo siguiente: siendo muchos los albaceas, todos son solidariamente responsables a menos que el testador los haya exonerado de la solidaridad o que el mismo testador o el juez haya dividido sus atribuciones y cada uno se ciña a las que le incumban. Es decir, que en principio, cuando existe una pluralidad de albaceas, todos son responsables solidariamente, todos responden por las acciones de todos. Sin embargo, si el testador establece que cada albacea va a ser responsable hasta cierto punto, esto se tendrá así. Y si el juez además establece las atribuciones de cada albacea, entonces cada albacea responderá por las atribuciones que le estableció el juez. Siguiendo con nuestra explicación sobre el tema, debemos explicar ahora lo establecido por el artículo 1341, que establece las obligaciones del albacea de la siguiente manera. Toca al albacea velar sobre la seguridad de los bienes, hacer que se guarde bajo llave y sello dinero, muebles y papeles, mientras no se haya inventariado solemnemente, y cuidar de que se proceda a este inventario con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión, salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes, determina únicamente que no se haga inventario solemne. Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, debemos decir que el albaceazgo se puede dar de tres formas: con tenencia de bienes, sin tenencia de bienes y albaceas fiduciarios. Estos albaceas fiduciarios, los últimos, están consignados en el título 9 de nuestro Código Civil. Ahora hablaremos de los albaceas o del albaceazgo con tenencia de bienes.
Básicamente, este establece que el testador podrá dar al albacea la tenencia de cualquiera de los bienes o de toda la masa herencial. En este momento pasaremos a explicar algunas características que tiene el albaceazgo, en las que se encuentra la responsabilidad del albacea. Está estipulada en el artículo 1356, que dice: el albacea es responsable hasta culpa leve en el desempeño de su cargo. Según el artículo 63 del mismo código, establece que la culpa leve es aquella que responde a un cuidado ordinario, al cuidado que tendría un buen padre de familia sobre sus bienes o sobre sus negocios. Asimismo, hablaremos de la remuneración del albacea, es decir, que esta facultad o esta función que cumple el albacea es una actividad remunerada. De no haberse estipulado la remuneración por el testador, se encargará de esto el juez, y este deberá hacerlo teniendo en cuenta la actividad que realizará el albacea y también el caudal. Es decir, que dependiendo a las funciones que cumpla el albacea y dependiendo al caudal que tenga el testador, será esa remuneración establecida por el juez. Además, deberemos hablar del término legal del albaceazgo. Primero debemos establecer que el término de este durará el tiempo cierto y determinado que haya prefijado el testador. De no ser así, entonces entrará a regir el término legal, que cuenta como un año a partir del día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. Asimismo, el albaceazgo es prorrogable y este puede prorrogarse por el juez el plazo señalado por el testador o por la ley, si ocurrieran al albacea dificultades que no le hayan permitido cumplir debidamente y en el tiempo con su encargo. Finalmente, vamos a hablar sobre los albaceas fiduciarios. Al inicio del video les expliqué o les comuniqué que los albaceas pueden ser personas naturales o jurídicas. Es aquí donde entran a regir o a actuar las personas jurídicas en los albaceas fiduciarios, según lo dispuesto en el artículo 1368, funciones. El testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacea y a cualquier otra persona para que se invierta en uno o más objetos lícitos, una cuantía de bienes que pueda disponer libremente. El encargado de ejecutarlo se llama albacea fiduciario. Es decir, que el albacea fiduciario no solo puede ser una persona jurídica, sino que también puede ser un heredero.